noches. Buenas noches. En nuestro país solamente 3 de cada 10 bachilleres que terminan el colegio, obviamente, comienzan a estudiar una carrera superior para profesionalizarse. Como dicen los papás, tienes que ser alguien en la vida, tienes que ser un profesional si quieres triunfar, si quieres salir adelante. Pero ¿saben qué es lo triste? De los cerca de 170,000 egresados y titulados cada año de las cerca de 60 universidades públicas y privadas que tenemos en el país, apenas la mitad consigue un trabajo. Y de esa mitad que consigue un trabajo, la mitad apenas está en el área para la cual estudió durante 5 años para titularse, para profesionalizarse. La otra mitad está subempleada, está desempleada, está buscando iniciativas personales en microempresas, algo propio. Está en una situación difícil. ¿Por qué está ocurriendo todo esto en nuestro país? ¿Qué está fallando en nuestro país? Es ahí a donde vamos a apuntar hoy. ¿Qué es lo que debo estudiar y por qué tengo que estudiar eso? ¿Por qué no puedo equivocarme? Sean bienvenidos, amigos de todo el país. Bienvenidos a este Hora 23. Hola, Paulita. Buenas noches. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenas noches, amigos. Bienvenidos a este programa de lunes acá en Hora 23. Estamos listos para ayudarles y orientarles de cierta manera a todos aquellos jovencitos que ya están a punto de salir del colegio, Víctor Hugo, pero aún no saben si quieren pasar el resto de su vida, tal vez en un trabajo de oficina, en un terreno, puede ser viajando, puede ser compartiendo con personas, trabajos en equipo, trabajos solitarios. No tienen la figura clara. Es un estilo de vida que definitivamente tenemos que definirlo, pero de muy buena manera. ¿Sabías? No puedes equivocarte, ¿eh? Mira, yo quería comentarte ese dato, Víctor Hugo. Se dice que el 80% de las personas que tienen una vocación, que tienen ya una profesión, asisten cada día al trabajo de una forma obligada, que no quisieran asistir a su trabajo. Y lo ven esos 5 días de lunes a viernes como un pesar, no como una vocación, que realizan realmente ese trabajo de una forma agradable. No, sin duda, y eso es porque de cierta forma se han equivocado de carrera. ¿Y cuán importante es aquello que tú dices? Porque si tú vas a tu trabajo y no le das a tu trabajo toda la energía, toda la predisposición, no comienzas a soñar en que fruto de ese trabajo tú puedes crecer, progresar, ir para adelante. Sin duda que como llegas aburrido todos los días al trabajo, a lo más que puedes aspirar es a recibir ese sueldo cada mes durante muchísimos años. No progresas en la vida. Cuando uno trabaja convencido de que lo que está haciendo es para lo que soñó, lo que va a representar su futuro a 10 o 20 años. Yo soy periodista, quiero ser jefe de prensa después, quiero ser director de ese medio, quiero comprarme un medio, quiero irme a Estados Unidos, Europa, a hacer mi trabajo. Hay que soñar, definitivamente hay que soñar. Tú lo has dicho, 8 de cada 10 no sueñan porque sencillamente se han equivocado. Y no podemos equivocarnos hoy en día, sobre todo en lo que vamos a estudiar. No, definitivamente, es muy importante. Por ejemplo, en tu caso, Víctor Hugo, ¿tú cómo elegiste tu profesión? ¿La tenías clara, tu orientación vocacional cuando saliste del colegio? Estaba perdido, porque yo estaba estudiando Derecho, quería ser abogado, quería ser médico también, pero resulta que no se dio por unas situaciones de familia, ¿no? Que tuve que volver a la ciudad donde radicaban mis padres, tuve que dejar la carrera en la que estaba inscrita. En ambos te iban a llamar doctor. Sin duda, sí. Y resulta que ahora soy licenciado. Bueno, el tema es que terminé estudiando comunicación solamente por un amigo que trabajaba en una radio y él dice, oye, tienes una buena voz, ¿por qué no te metes a la radio? Ahí comenzó. Y la única carrera que estaba abierta en esa ciudad era comunicación social. Dije, y bueno, para no perder el año. Terminé los 5 años, el título y demás, comunicación, gracias a Dios, una experiencia hermosa, las cosas fueron, y terminó gustándome en el camino, que es otra cosa que sin duda los chicos que nos ven tendrán que tomar en cuenta. Pero no dejar las cosas a medias, eso es malo. No dejar las cosas a medias, tomar una buena decisión e ir para adelante, pero no ir cambiando todo el tiempo. ¿Y tú? Bueno, yo ya la tenía clara. La verdad que desde pequeña yo supe lo que quería estudiar. Y cuando salí del colegio tuve que realmente un poco lidiar con mi familia, porque mi padre, por ejemplo, quería que estudie otra cosa, quería que estudie ingeniería comercial. Sin embargo, me salí con la mía. ¿Y estudiaste odontología? Sí, estudié odontología. Mira, hasta rima. Te saliste con la tuya, bien. Me salí con la mía. Y no, la verdad no me arrepiento, es una carrera súper linda. Pero además, ustedes también coméntenos qué tipo de carrera quieren estudiar, ya están orientados o aún tienen dudas, todo a través de las redes sociales. Para ello damos la bienvenida. Mariela Sacó.
Bolivia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué placer comenzar una nueva semana junto a ustedes. Elegir la carrera es una decisión muy difícil. Cuéntenos en nuestro Facebook Hora 23 y en nuestro Twitter @Hora 23 cuál fue su experiencia a la hora de elegir su carrera. Como todas las noches ya tenemos nuestra pregunta lista. Vamos a verla. ¿Cuál cree usted es el factor más influyente a la hora de decidir qué carrera estudiar? Opción A, herencia de los padres de familia. B, perspectiva en el campo laboral. C, capacidad intelectual. D, vocación. O E, por amistad. Es un tema interesante y ojalá papá, mamá, usted tenga a los chicos a su lado. Si son adolescentes, son bachilleres, ténganlos al lado en este programa. Un poquito de esfuerzo, quédense hasta la medianoche. Pero saquen lecciones, saquen ideas, algunos tips para decidir qué van a estudiar. Pero antes de comenzar el tema, vamos a conocer cuáles son las noticias que han destacado en esta jornada. Después de una denuncia de data antigua, hicimos seguimiento a una persona que estaba estafando a muchas personas bajo el argumento de que él podía acomodarlos en diferentes instituciones públicas a cambio de un monto X de dinero, y a cambio de eso le entregaría diferentes cartas de recomendaciones firmados por movimientos sociales y firmado por él mismo, fungiendo como un abogado. Tras varias denuncias, estas fueron las palabras del mayor Eric Peralta, jefe de la División Económicas Financieras, tras que la policía prendiera a un estafador quien se hacía pasar por diputado y ofrecía cartas de recomendación para acceder a puestos institucionales. Se ha aprobado la retractación presentada por la señora Zapata, por lo tanto se dispone la extinción de la acción penal y el correspondiente archivo de obrados. De esta manera, el juez tercero de sentencia, René Delgado, se refirió sobre el proceso por calumnias e injurias iniciados por el ministro de Minería, César Navarro, en contra de Gabriela Zapata, la cual quedará archivado luego de aceptarse la retractación pública que realizó la imputada. Yo ese día me calenté, ¿para qué nos utilizan a nosotros? ¿Por qué día tras día salimos cuando nos hacemos pegar y todo? ¿Para qué? Dígame, ¿para qué? Claro, ellos se van a ir felices. Sí se dirigió ante los medios de comunicación el dirigente de los discapacitados, Jorge Flores, tras asegurar que se logró recibir más de $54,000 y este estaría supuestamente en una cuenta privada. Además, evidencia división en la movilización de las personas con discapacidad. Estamos iniciando ese tema de orientación vocacional y los psicólogos aseguran que la pregunta más importante no es qué queremos estudiar, sino qué queremos ser y qué estilo de vida queremos llevar. El problema de la vocación es el mito de la profesión. El mito de la profesión asocia la profesión con el trabajo, lo cual es una falsía. Sin lugar a duda, una de las decisiones más difíciles es saber qué se va a estudiar como carrera profesional. Pero quizá el término estudiar lo complica todo. Para el psicólogo Bismar Pinto es mejor verlo de la manera que va a hacer uno en la vida. En la mayoría de los colegios se forma a los chicos haciéndoles pensar qué van a estudiar. Ese es un error. La pregunta no es qué van a estudiar, sino qué es lo que quieren hacer por el resto de su vida, ¿no? Y muchas veces, más ahora con una juventud creativa, con mucha intensidad en sus intereses artísticos, porque hay un cambio notable en la generación de hoy, los chicos y las chicas a la hora de tomar una decisión se equivocan, porque en lugar de pensar qué es lo que quieren hacer por el resto de su vida, piensan en qué van a estudiar. El hecho de tener una carrera profesional era indispensable hace varios años atrás, ya que para ser alguien debería tener un título profesional. El mito de la profesión está enraizado en mi generación que piensa que solo existe si tienes profesión. Entonces, la frustración es muy grande y lo podemos ver en cuánta gente está haciendo política sin tener vocación de político. Y he aquí el resultado de un gran conjunto de seres humanos en nuestro medio frustrados, amargados, porque en lugar de buscar aquello que le daba sentido a su vida, buscó aquello que le daba sentido al abuelo. Y lo que al abuelo le daba sentido es que los nietos sean profesionales. El apoyo de los padres y la familia es muy importante en la decisión del joven cuando sepa qué quiere hacer el resto de su vida, ya que para esto debe estar seguro de su determinación.
Definitivamente ver su vocación, porque es algo a lo que se van a dedicar toda la vida. Es el paso que están dando ya para su futura vida profesional, es en lo que se van a desarrollar, desempeñar, y es de lo que van a vivir prácticamente. Entonces tienen que guiarse siempre por su vocación. A veces, uno tiene la tendencia a guiarse por la misma vocación de los papás, de la familia, pero es mejor hacer una reflexión siempre, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que a mí me gusta? Porque eso es lo que te vas a dedicar toda la vida. Definitivamente esperamos que el programa Hora 23 que tenemos hoy sirva de ayuda para todas las familias que nos están viendo en todo el país. Que pueda darles algunos tips para que puedan transmitir a los pequeños de la casa, a los bachilleres, o ustedes bachilleres que nos están viendo, transmitirlos a sus compañeros. Tomar una sabia, muy meditada y razonada decisión, porque es una decisión que va para nuestro futuro. Quiero presentarles a nuestras invitadas esta noche en Hora 23 para hablar qué debemos estudiar en la universidad. Está conmigo la licenciada Cecilia Bandín, es psicóloga, ya la hemos tenido antes en Hora 23. Cecilia, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, un placer acompañarnos, sin duda. Se puede compartir temas importantes en una noche muy amena, gracias. No, sin duda, gracias. Y por este lado tenemos a la licenciada Rosemary Halcón. Es jefa de carrera de comunicación social en una universidad privada, ¿no? Ex jefa de carrera en una universidad privada, actual docente universitaria en otra universidad, ¿no? Muchísima experiencia en el área de la comunicación social. Rosemary, buenas noches, qué gusto tenerte en Hora 23. Un gusto para mí, Víctor, reencontrarnos después de muchos años, Paola, y compartir con Cecilia, ¿no? Precisamente a medio año, porque en 2 meses más ya empiezan los cursos vestibulares, ¿no? Y muchos aparecen en enero con las puertas cerradas. No, y muchos a esta altura que van a ver este programa todavía, ¿y qué voy a estudiar? Papá, mamá, ¿no? Y los amigos, ay, mi chica está estudiando tal cosa. Ahora ya vamos a hablar con detalle de estos temas. Yo también me voy con ella. No, señor, no se trata de eso. ¿En cuántos casos no sucederá? Comencemos. Justamente eso. A ver, momento de iniciar esta orientación para todos nuestros jóvenes que nos están viendo en este momento. Rosemary, ¿qué tan importante es poder elegir bien nuestra profesión y cómo debe ser esa orientación vocacional? ¿Desde qué edad deberíamos comenzar a orientarnos respecto a la carrera que vamos a elegir? Bueno, Paola, para empezar, nadie tiene garantizado un trabajo o un puesto laboral, sea en institución pública o privada. Lamentablemente en Bolivia la mayoría de las profesiones son profesiones libres, ¿no? Entonces, con esa aclaración, yo creo que sobre todas las cosas debe ser una decisión muy personal, no impuesta por el papá, por la mamá, por el hermano, por la influencia de la novia, del amigo, absolutamente de nadie, porque quien va a ejercer la profesión es uno, ¿no? Y a la hora de ver la realidad de la carrera que supuestamente he elegido, resulta que se encuentra con cosas que no esperaba. Claro, y sí se puede recibir los consejos por parte de los padres, pero estos no tienen que ser una imposición, una obligación, ¿no? Desde todo punto de vista. Mira, con la experiencia que tengo, he visto muchos jóvenes que han llegado a cambiar su carrera hasta 4 veces. O sea, son 4 años perdidos. Y hoy en muchas universidades pueden egresar a los 4 años. Entonces, fíjense cuánto tiempo ha perdido en la formación de su profesión. No, y eso pasa sobre todo en países como el nuestro, porque esto no es solamente que ocurre en Bolivia, sino en la región. Como que los latinoamericanos somos un poquito conflictuados con nosotros mismos. En Europa, en Estados Unidos, las cosas son más pensadas. Evidentemente hay un trabajo previo que viene incluso desde la escuela, en que ya se va notando cuáles son los talentos, las aptitudes que tienen los niños, y se va enrumbándolos a ellos desde pequeñitos hacia una decisión que realmente pueda acompañarles el resto de su vida cuando van a estudiar en la universidad. Aquí no, definitivamente andamos perdidos. Y muchas veces, y tú, Rosemary, seguramente lo vas a confirmar, muchos estudiantes se van por el camino fácil. Sí. A ver, ¿cuál es la carrera más fácil? Comunicación social, entre otros. Ok, voy a hacer comunicación. No tiene ni la menor idea de lo que es la comunicación, ni si sabe escribir bien, pero se mete a comunicación. O docente, porque claro, voy a tener sueldo seguro, ¿no es cierto? Vámonos a la normal. Eso no puede pasar, porque después salen de ahí, sobre todo en comunicación, y 1 de cada 10 trabaja en aquello para lo que estudió. Mira,
supuestamente la carrera más fácil es la carrera que no tiene matemáticas o física o química. No huyen de estas materias, entonces asocian con lo que es comunicación social, trabajo social, sociología, antropología, psicología, ¿no? Pero a la hora de la verdad de hacer proyectos de investigación necesitas datos estadísticos, necesitas datos numéricos, análisis cualitativos y cuantitativos, que no te libras al 100%, digamos, de este tipo de la matemática va a estar siempre en algún momento de tu vida, no vas a divorciarte de ella nunca. Como que tampoco del magisterio, digamos, ¿no? Entonces, es un poco complejo, ¿no? Pero aquí queda claro lo siguiente, de que el hijo o la hija desde la casa empieza a seguir o a copiar un modelo. En estos casos puede ser el papá, puede ser la mamá, puede ser el hermano mayor. Yo quiero ser como mi papá, un médico. Yo quiero ser como mi mamá, una abogada, ¿no? Pero ya cuando está en la prepromoción o promoción, va teniendo una visión diferente de la vida y de lo que realmente quiere ser. Porque a veces uno se pregunta, ¿quién soy ahora? ¿Quién quiero ser mañana? ¿No? Y bajo esa visión hay jóvenes muy acelerados que ya quieren trabajar y estudiar, independizarse de la familia, que está bien, ¿no? Pero que a veces les lleva a tomar malas decisiones y eligen una carrera que de pronto no es de su preferencia. Gracias. Y ahí es lo malo. Yo siempre digo, debes estudiar la carrera que te gusta, porque todo lo que haces con amor te va a llevar al éxito. Rosemary, tomando en cuenta todo esto, ¿cuáles son aquellos factores entonces que deberíamos realmente tomar en cuenta al momento de elegir una carrera, una profesión? Porque no solamente es que nos gusta, ¿no? Tenemos que ver muchos otros aspectos más. Bueno, en realidad, por ejemplo, la mayoría de las universidades privadas les ofrecen realizar test, ¿no? Para decidir el test vocacional, que de alguna forma te orienta, te sale una rama de carreras en el sentido de que tú puedas elegir cuál de las 5 carreras, digamos, puedes estudiar y tu afinidad con la carrera, ¿no? Pero también hay ya en los colegios, de hecho algunos colegios están divididas, creo, las promociones por áreas, digamos, ¿no? Por especialidades, exacto, ¿no? Etcétera. Los van preparando para el área de ingeniería, para el área social, entonces ya hay esa formación. Pero vuelvo a recalcar, por ejemplo, con experiencia un amigo me dice, a mí me han formado para el área de medicina, ¿no? Y soy ingeniero, me dice, ¿no? Pero me han dicho que no soy bueno para la ingeniería. De hecho, del colegio he salido para el área de medicina. Pero ahora es el mejor ingeniero, de hecho está radicando en Estados Unidos y le va mucho mejor y feliz porque él dice, yo amo lo que hago. No, habría que revisar muy bien a quienes se encomienda la tarea de hacer ese test vocacional a los estudiantes, porque se está viendo que en algunos casos se están equivocando. Sí. A ver, Cecilia, desde el área de la psicología, ¿cuáles son aquellos factores psicológicos que crees tú influyen en la decisión de un flamante bachiller respecto de lo que va a estudiar y lo que va a marcar su futuro? Bueno, influye todo, ¿no? Básicamente todo. La sociedad hace su aporte a nivel de las amistades, los pares, ¿no? La pareja que la persona tenga en ese momento, las familias, los padres, y muchas veces la identificación que la persona tiene, ¿no? Con esos aportes que le han dado no es la correcta, ¿no? Entonces, muchas veces se escucha, vas a estudiar tal carrera, pero con eso no vas a ganar plata, tienes que mantener a tu hogar. Por ejemplo, si decido estudiar Bellas Artes, ¿no? ¿Cómo Bellas Artes? No es posible, como música o como psicología incluso. No, tú tienes que ser abogado o tú tienes que ser médico, porque ahí sí vas a ganar plata o te va a ir bien. O carreras relativamente nuevas, ¿no? Biomecánica, ¿no? Etcétera. Entonces eso influye. También influye el tema de seguir un mandato, si se quiere, ¿no? Tenemos el abuelo médico, el papá médico, bueno, lo ideal es que sea médico, ¿no? Por generación. Claro, un tema generacional, todo influye. Ahora, lo que se mencionaba hace un momento sobre Latinoamérica, es cierto, somos una cultura donde el deseo es tener a todos contentos, ¿no? El latinoamericano tiene esa característica, ¿no? De que nadie se enoje, entonces tengo que tener contento a mi familia, a mi pareja, a mis amigos, a todos. Y es muy difícil de cumplir eso, es realmente un peso enorme. Lo ideal es, bueno, que yo me sienta a gusto con lo que hago, tomando en cuenta que de hoy en adelante me voy a levantar todos los días para cumplir ese deseo personal que tengo, que es mío, que no le pertenece en realidad a nadie más, ¿no? Ni a la familia, ni a la pareja, ni a los amigos. Ahora, al momento de elegir una carrera, el tema de los test vocacionales ayudan, sin duda, ¿no?
¿Qué tan certeros pueden llegar a ser pero estos test vocacionales, Cecilia? No es realmente una certeza absoluta como la que se tiene, como la que se comercializa a veces. Ese es el gran error. Pensar que, bueno, voy a hacer mi test ya en la promoción y eso me va a decir que voy a estudiar. Pero lo ideal es empezar no en la promoción a ver no este tema, sino mucho antes, ya años antes, ir analizando, ¿no? Etcétera. Entonces uno llega a la promoción, toma ese test y el test es una herramienta y como herramienta simplemente complementa un trabajo. Entonces nos puede arrojar un dato certero del 50%, del 60%, pero nos falta. La otra parte la tendrá que hacer, bueno, un profesional en el área, un psicólogo en este caso, para evaluar. Pero esa otra parte significa entrevistas con la familia y entrevistas con la persona, porque de repente la persona tiene una decisión muy marcada, pero por la vergüenza, el temor, no lo hace conocer y termina eligiendo otra cosa que, bueno, no. ¿Qué le recomendarías tú, Cecilia, a los muchachos, a los jóvenes que en este momento nos están viendo en sus casas, que nos están escuchando seguramente con mucha atención? ¿Qué debe hacer ese bachiller para decidir qué va a estudiar al futuro? ¿Qué debe tomar en cuenta él? O sea, olvídense los papás y las mamás que están cerca, los parientes, los tíos, los doctores, los abuelitos, los vecinos. No, él, la persona que nos está viendo en este momento. La persona que está a punto de tomar esa decisión, bueno, primero tomar en cuenta que sí, es una decisión importante, pero es una decisión netamente personal. El entorno podrá opinar, pero es eso, es una opinión, no es una decisión. Y para que la decisión sea precisa, es importante que se tenga una habilidad en el área, pero esa habilidad tiene que estar acompañada de un interés y tiene que estar acompañada de un compromiso. Si uno de esos tres pilares falta por alguna razón, el estudio va a ser un poquito más complejo, ¿no? Por ejemplo, a mí me interesa mucho ser médico, porque me gusta que me llamen doctor, me gusta el mismo hecho de estar, ¿no?, con la bata para cirugía, ¿no?, en la vida hospitalaria, me encanta. Pero no soporto ver sangre, no soporto tener que intervenir quirúrgicamente, abrir un cuerpo. Realmente eso me genera repulsión, angustia. Entonces la universidad me va a costar. Hay un tema de interés, por un lado, que está elevado, pero por otro lado, una habilidad que realmente no es precisa con ese tema. Entonces, me va a costar. Ahora puedo tener un compromiso alto para estudiar, por ejemplo, pero necesito ese otro pilar, sí o sí. Entonces lo ideal es analizar muy bien la carrera que estoy a punto de elegir, ¿tiene esos tres pilares que realmente son necesarios o no los tiene? Si falta alguno, muchas veces se dice, bueno, con fuerza de voluntad, con mucho estudio, con dedicación lo voy a lograr. Sí, pero no en todos los casos. Siempre es difícil acceder a eso. Claro, lo mejor es, bueno, si yo quiero ser abogado, pero estoy consciente de que tengo mala memoria y que no me gusta leer, por amor de Dios, pues no voy a ser un buen abogado, ¿no es cierto? Y como tú dices, si quiero ser médico, pero veo sangre y me descompongo, no, olvídate, yo no puedo ser. Entonces, hay muchos detalles que evidentemente hay que tomarlos en cuenta para tomar una buena decisión. No es así de sencillito como que lo que me gusta, porque muchas veces decimos lo que realmente te gusta, sí me gusta, pero si hay algunas cositas de mi diario vivir, de mi costumbre, de la familia, de mi sensibilidad, que hace que lo que me gusta no sea precisamente lo que me va a satisfacer a futuro, voy a poder completar mi objetivo, pues no, hay que hacer un análisis mucho más profundo. Como decíamos al inicio, no es un estilo de vida prácticamente el que estamos decidiendo, porque de acuerdo a la profesión que decidamos, vamos a pasar el resto de nuestra vida tal vez en un escritorio, o lo podemos pasar en carreteras, o viajando todo el tiempo, compartiendo con personas, trabajo solitario, trabajo en equipo. Entonces es un estilo de vida, y algo que sucede muy seguido, Rosemary, es por ejemplo cuando los estudiantes hacemos caso a nuestras buenas notas, a nuestros buenos puntajes, ¿no? Si tenemos buena nota en matemáticas, pues soy buena en matemáticas, tengo buena nota, puedo estudiar algo relacionado con números. ¿Qué tan bueno es hacer caso a nuestros puntajes? ¿Realmente nos puede determinar la profesión a seguir? Bueno, es elemental hacer, yo creo que un análisis tomando en cuenta sus debilidades y sus fortalezas, ¿no? Todos tenemos muchas habilidades en función de hacer ciertas cosas sin la necesidad de estudiar. Por ejemplo, a veces uno piensa que el agarrar una computadora, como que ahora un niño de 7, 8 años lo domina, ¿no? Tiene que estudiar ingeniería de sistemas. Y cuando va y resulta que tiene que aprobar logaritmos, ¿no?, y otros contenidos, resulta que ya no le gusta, no había sido la carrera que él esperaba, ¿no? Entonces, se debe considerar esas debilidades y esas fortalezas como persona, porque la carrera que está eligiendo le va a dar un título profesional, y ese título profesional le va a dar una calidad de vida,
¿no? Y esa calidad de vida va a hacer que él conforme su propio entorno, si quieres, ¿no es cierto?, en función a lo que él esperaba de su carrera. Por ejemplo, a mí cuando yo recuerdo llegué a casa y me dijeron mis padres, ¿a qué carrera te inscribiste? A comunicación. Y lo primero que me dijeron es, te vas a morir de hambre. ¿No? Yéndose al sueldo, a la parte económica, ¿no? Te vas a morir de hambre. ¿Por qué? Porque piensan, consideran que estudiar comunicación es radio, prensa y televisión, ¿no? Pero en realidad el título que nos otorgan es licenciados en Ciencias de la Comunicación Social, ¿no? Y el campo, si bien no somos todólogos, pero es un poco más amplio, ¿no? El tema de la planificación. Claro, el tema de la imagen corporativa, el tema de parte de publicidad, marketing, proyectos de desarrollo social. Entonces, es un mundo maravilloso. Entonces, por eso dice que si tú eliges una carrera, lo mínimo que deberías, no decir, voy a estudiar comunicación porque quiero ser presentador o presentadora de televisión, sino indagar en qué campo profesional te vas a poder desenvolver. Y si quiero irme a la parte económica, ¿no? Efectivamente, quienes somos comunicadores sabemos que nuestra carrera no es la mejor, digamos, pagada económicamente, ¿no es cierto? De hecho, si pensamos que solo vamos a trabajar en medios de comunicación, discúlpenme, pero ya no hay dónde más. No, definitivamente no. Ya no hay dónde más trabajar. Pero hay algo que es bastante importante y con eso también quiero llegar a los chicos, a los papás que nos están viendo. Más allá de cualquier carrera que sea la que nosotros decidimos que vamos a estudiar, hay algo que es muy importante. El carácter diferenciador que nosotros tenemos que apostar a darle a nuestra formación personal. Porque de repente pensamos que cuando salimos de la universidad y tenemos nuestra cosa, mira papi, soy un profesional, soy licenciado, soy doctor, no, mi vida ya está hecha, qué felicidades hijito, Dios mío, el mundo es tuyo. No es así, porque si ese profesional, ese muchacho que ha estudiado esos 5 años, de lo único que se ha preocupado es de aprobar para tener el examen y tener el cartoncito, ¿no es cierto? No le va a ir bien. Sencillamente lo que tenemos que entender en nuestro país, como ya se reflexiona en otras partes del mundo, es que es el ser individual, su preparación como tal, el que define si va a tener éxito o no en lo que va a hacer, no un cartón de profesional. Y ahí ese ser individual tiene que marcar las diferencias. Si yo quiero ser mejor que los demás, quiero un cargo gerencial, un cargo de director, quiero salir afuera, quiero progresar, quiero tener éxito, redobla el estudio sin que te lo pidan, no precisamente para aprobar un examen, sino para marcar esas diferencias que te permitirán ganar más dinero, te permitirán aspirar a muchas cosas en tu futuro y realmente llegar a ese grado de realización que muy pocas personas tienen. Ese es un punto muy interesante porque estamos en la época moderna, ¿no? Todo es moderno, todo es rápido, todo es ahora y todo es muñeca también, ¿no? Entonces hay muchas personas que sí obtienen el título por culminar esa expectativa, pero se enfocan a la vida fácil, ¿no? Entonces se va aplacando un poco el tema del esfuerzo meritorio del estudio. Se deja de pensar en posgrados, se deja de pensar en otro tipo de actualización académica, entonces se pierde mucho y eso es algo con lo que habría que luchar, digamos, en inculcarlo día a día desde que se empieza el pregrado, ¿no? Desde que se empieza a abordar la licenciatura. Si no es un conflicto. Y con el tema que ponían, si soy bueno en matemáticas o en tal área, a nivel de educación, ¿no?, inicial, secundaria, el hecho de pensar que, bueno, durante mi vida universitaria voy a ser excelente y posteriormente mi vida profesional también, no. Es muy distinto la vida en colegio, la vida en la universidad y la vida profesional. Pero se lo asocia todo a un mismo punto, ¿no? Y eso es algo que se tiene que separar necesariamente, ¿no? Así es. A ver, Cecilia, Rosemary, hagamos una pequeña pausa y al retornar yo les sugiero que podamos hablar de ese año sabático que muchos jóvenes cuando salen del colegio deciden tomarlo y que es apoyado por los padres en muchas ocasiones y que supuestamente sirve para pensar mejor qué carrera vamos a elegir y evitar equivocaciones. Al retornar de la pausa, la opinión de ambas, antes con las redes sociales. Hay muchos jóvenes y padres de familia que nos están escribiendo a nuestras redes sociales. Vamos a ver sus comentarios. Patón Yanko Yubitsa. Influye también el dinero. A veces saliendo del colegio hay que trabajar para ayudar a la familia. No todos tenemos una buena economía. Vladimir Daza nos dice, depende de cada persona qué hacer con su vida. Nelson Omar Lascano. La mayoría elige a la carrera dar más ingresos. Pocos lo hacen por vocación.
Vámonos a una pequeña pausa que ya volvemos con más de Hora 23. ¿Qué se va a hacer el resto de la vida? Quizá médico y salvar vidas, o psicólogo y analizar el comportamiento humano, tal vez periodista, informar, educar y entretener a una sociedad. Sin lugar a duda, la respuesta es variada. Muchos hacen lo que les gusta y apasiona, otros pocos siguen la tradición de la familia, y algunos realmente siguen su vocación académica. Psicología. ¿Y por qué? ¿Tu vocación? ¿Alguien te dijo que deberías estudiar psicología? Porque quería estudiar psicología. ¿Te dijeron los papás que deberías estudiar? No, vocación mía, totalmente. Sí. ¿Qué te parece la carrera? Ay, es hermosa, tiene 1 millón de ramas y cada una es apasionante, la verdad. Ingeniería comercial. ¿Vocación, tradición familiar o los papás te impusieron que estudieses? Tradición familiar. Tradición familiar. ¿Papás familiares ingenieros? Sí, o sea, toda la familia está en los negocios y hay que seguir la tradición. Hay que seguir con el negocio también. Sí, así es. Comunicación social. ¿Por qué? ¿Te gusta vocación? ¿Te dijeron los papás que estudies? No, me gusta escribir. ¿Qué decisión has tomado? ¿Cómo has escogido y qué carrera vas a estudiar? Voy a estudiar ingeniería industrial, debido a que me gustan los números desde pequeñito, siempre me ha gustado las matemáticas, la física. ¿Qué le diría a su nieto, futuro ingeniero? Futuro ingeniero, le deseo muchas felicidades y que pronto salga de aquí. Con esfuerzo y perseverancia puede alcanzar sus sueños. A ver, quiero compartir con ustedes los resultados de este estudio que se hizo hace un par de años atrás. ¿Cuáles son las carreras o la mayor oferta en carreras que hay en nuestro país? O sea, la mayor cantidad de profesionales que salen de ellas. De ciencias jurídicas, de medicina, administración de empresas, odontología, auditoría, ingeniería de sistemas, arquitectura. Por montones. Seguramente en este momento nos están viendo así. Yo soy arquitecto, pucha, pero que no puedo conseguir trabajo. Claro, porque hay muchísimos, hay miles, es muy difícil. ¿Cuáles son las que tienen mayor demanda? Aquellas donde las empresas necesitan algún profesional con esas características. Auditoría, porque no hay una sola empresa en el mundo que no necesite de un auditor. Administración de empresas, porque tienen un mundo de posibilidades para poder trabajar en ellas. Economía, medicina, ciencias jurídicas, ingeniería industrial. O sea, definitivamente de alguna manera esto no está casando muy bien. Pero hay muchas otras carreras nuevas que se han abierto en las universidades de nuestro país que no están siendo tomadas en cuenta como debería ser, aquellas que tienen que ver con la informática, con las ingeniería petrolera, por ejemplo, carreras que la gente no está tomando en cuenta y que debería hacerlo, porque ahí están las oportunidades de que es el futuro. Sí, por ejemplo, hay muchas carreras que no están siendo, si vale el término, promocionadas comercialmente, ¿no? Pero que sin embargo son novedosas, como por ejemplo robótica, ¿no? Y uno dice, pero robótica, a mí me encantaría armar robots. De hecho, en los colegios recientemente han empezado a promocionar cursos para niños respecto al armado de robots, ¿no? Y es un paso, si quieren, a una carrera nueva. Pero la pregunta es, ¿Bolivia produce robots? ¿No? Hay mercado laboral. Hace rato dabas un ejemplo, Víctor Hugo, y decías, ya tengo mi título, ya he cumplido, ya he estudiado, ya soy profesional. Pero la realidad es bien triste, porque tú llevas tu currículum, ¿no? Entras a la empresa donde requieren, no sé, un auditor, un ingeniero, un administrador de empresa, le dice, mire, soy el mejor titulado de la carrera tal. Y le dice, ¿tiene experiencia? No, lo siento, estamos buscando personas con experiencia. Y de pronto eso es un momento tan frustrante para el profesional recién titulado, que al inicio del programa ustedes lo han dicho, hay muchos profesionales que están de taxistas, comerciantes, con negocios particulares, que no es malo, ¿no? Pero entonces, ¿para qué estamos estudiando tanto, digamos? No, sin duda, apenas uno de cada ¿qué garantía tenemos de tener ese mercado laboral que te digas de aquí a 5 o 4 años tú vas a tener un trabajo? Porque es una forma de motivación. Porque hay otro elemento importante. Si quieres estudiar, te guste o no, es una inversión económica. Obviamente toda inversión tiene réditos, ¿no? Y la educación es eso, inversión.
Si tú inviertes en tu educación, pero por supuesto que vas a tener, si vale el término, una formación y la vas a concluir. Pero hay mucha gente que en el camino empieza la carrera y resulta de que las fotocopias, los trabajos, el material que te piden, te empieza a poner una piedrita en el camino y una piedra y otra piedra y otra piedra. Pero si yo realmente tengo el interés, voy a ver la forma. De hecho, hay muchos estudiantes que autofinancian sus estudios y de pronto empiezan a valorar quizá más que los que son financiados. Son los que rinden mejor incluso Sí. en la universidad, Sí. sin lugar a dudas, Pero porque sí. porque saben que les cuesta sangre Exacto. poder cubrir esa posibilidad de estudio. Y esa realidad es muy triste, ¿no? Y lo leía ya Mariel en uno de los comentarios de las redes sociales que decían, a veces queremos estudiar algo, pero no tenemos el dinero para rentar esa carrera. Y hay carreras que sí se pueden combatir, uno se puede prestar libros, fotocopias y demás de los compañeros. Pero hay otras como, por ejemplo, ingeniería petrolera, arquitectura, odontología, que son carreras sumamente caras, no te puedes prestar de nadie. Y realmente, por más de que sea tu vocación y sea tu gusto, no la vas a poder estudiar. ¿Qué sucede en ese caso, Cecilia? En esos casos, bueno, primero tomemos en cuenta que por la época en la que estamos nadie se puede dar el lujo de no trabajar, ¿no? Entonces, es ideal inculcarle desde ya a la persona que está entrando a esta nueva etapa que tiene que hacer algún tipo de aporte para su vida académica. Entonces, a nivel económico, con algún trabajo propiamente, porque muchas veces se escucha a los papás que dicen, no, en esta época solo va a estudiar, porque tiene que rendir. En cambio, si trabaja, no va a poder rendir. Exacto. Se asocia eso como si fuese una certeza, y es algo erróneo. No necesariamente sucede en todos los casos, ¿no? Después, ver algún tipo de opción adicional, ¿no? Postular alguna beca, algún tipo de ayuda, ¿no? Si se quiere, para tomar en cuenta que si bien es difícil, ¿no? Carreras caras, son carreras bastante extensas incluso en cuanto a estudios, pero no es imposible, porque si se asocia con el tema de imposibilidad, directamente es más fácil poner un negocio propio, un emprendimiento, el tiempo pasa y en ese lapso de tiempo voy de repente utilizando mi día a día para otro tipo de proyectos, me caso, tengo hijos y ya la opción de estudiar desapareció. Han pasado 10 años, los hijos se hicieron grandes y digo, bueno, quiero estudiar lo que deseaba cuando era joven, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta todas las opciones que se tengan. Así es. Yo quiero saber si ustedes están de acuerdo conmigo. Creo que sería muy importante que en ese afán de orientación vocacional que debe darse a los estudiantes cuando van a salir del colegio y ya van a tomar un camino universitario, pueda establecerse quizás hasta en grado de obligatoriedad, a que en los colegios de secundaria, ¿no es cierto?, entre tercero medio, no, ya no existe tercero medio, quinto de secundaria, sexto de secundaria, esto es muy antiguo, ¿verdad? Dios mío, es increíble. Yo igual recuerdo tercero medio, cuarto medio. No, establecerse de que durante ese año, ya sea en quinto de secundaria, sexto de secundaria o en los 2 años, como parte del pensum educativo, se invite a profesionales de todas las profesiones habidas y por haber para charlas. Por ejemplo, este viernes, qué sé yo, en nuestra materia de sociales vamos a tener a un arquitecto que nos va a explicar todo lo que es la arquitectura. Y los chicos durante 1 hora o 2 con el arquitecto preguntando cómo es, cuánto se gana, qué se tiene que hacer, cuánto se estudia, en el estudio que se hace. Formidable, les queda claro. Siguiente semana, invitamos a un abogado, ¿no? Y pregunten lo que quieran al abogado. Ok, abogado, ¿y cuánto gana? A ver, ¿y cómo hace para ganar? ¿Y qué es de la chicanería? ¿No es cierto? ¿Cómo, qué sé yo? Pero absolutamente todo. Un ingeniero, hay ingeniero preguntarle absolutamente todo. Eso le permite, ese contacto tan próximo, tan cercano con el profesional en ejercicio, les permitiría a los chicos tener una idea absolutamente clara. O sea, no limitarnos a una educación vocacional, un test vocacional de unas hojitas para decidir qué puede estudiar el chico. Me parece que eso podría ayudar. No, coincido totalmente, totalmente. Sería muy ideal. Hace un momento mencionaba que tenemos, bueno, en teoría, el tema de la destreza o habilidad, el tema del ideal y el tema del compromiso con esa profesión que se está eligiendo. Pero muchas veces el ideal no coincide con lo que realmente es la carrera, ¿no? Entonces, se piensa que, bueno, el abogado solo se dedica a un área, que el profesional en medicina solo un área y que el comunicador solo un área o el psicólogo es el que charla bonito, ¿no? Eso es lo que dice mucha gente y no es así. La
la psicología no es solamente una carrera sin números como la comunicación, sino es mucho más. Entonces sería muy productivo realmente tener ese espacio. Y lo que decía Rosemary, explicarle como comunicadora, ay chicos, estudiar comunicación no es simplemente salir en televisión, ¿no es cierto? Ustedes piensan que al presentador le dan sus trajecitos, le dan toda la ropita, le maquillan, le ponen bonito, le pagan la cirugía si lo necesita, gana miles. Mentira, no. La mayoría de los presentadores somos pobres, así que tómenlo en cuenta, chicos. Pero además, no solamente explicarles en tu caso, ¿no? Qué planificación, qué marketing, qué publicidad, qué esto, qué lo otro. Pero es un mundo de cosas, pero no lo saben. Los chicos no lo saben ni siquiera cuando están entrando a estudiar. De hecho, mira, hay algunos colegios particulares, ¿no? Y lamentablemente no corren esta misma suerte los fiscales, ¿no? Que ya tienen algunos convenios con universidades privadas. Y precisamente por estrategias de marketing, lo que tú decías, ¿no? Va el ingeniero, va el arquitecto, va el médico, a presentarle, si quieres, una gama de la carrera en la medida que el estudiante pueda decidir de que realmente quiere estudiar. Claro, es una cosa hacerlo por estrategia de marketing y otra por un sentido es que lo malo es que todo está asociado a lo comercial, ¿no? Eso es lo malo, que está asociado al espacio comercial. Respecto a las universidades del Estado, ¿no es cierto?, o estatales, el estudiante va, y lo que decía al inicio del programa, el estudiante piensa que va a salir bachiller hasta noviembre de este año y tiene que ir en enero a inscribirse a los exámenes de dispensación o exámenes prefacultativos, cuando los exámenes de dispensación son entre agosto, septiembre, octubre y los cursos vestibulares terminan hasta diciembre, ¿no? Cosa de que al año ellos ingresen a primer año de carrera por cualquiera de las dos, sea por examen de competencia o por examen de dispensación. Si el estudiante bachiller de este año no se moviliza ahora, va a tener un año perdido, digamos, ¿no? Entonces ahí nuevamente dice, voy a descansar un año, voy a trabajar, voy a ahorrar este año y al año voy a entrar, ahora ya me he informado un poco más. Es justamente eso de lo que les hablaba cuando decía antes de ir a la pausa, ¿no? El famoso año sabático, porque a veces salen del colegio y no saben qué van a estudiar, totalmente perdidos, ¿no? Y le dicen al papá, y el papá a veces de miedo dice, no, por ahí le influyo y le digo algo y se equivoca y me va a llegar la culpa a mí. Entonces le dan ese año a esa persona y definitivamente ese año a veces no sirve ni siquiera para pensar realmente qué carrera ibas a estudiar, sino es perjudicial en muchas ocasiones. Claro, ahora, los papás yo creo que tenemos doble responsabilidad de guiarlos. Aquí Cecilia nos puede orientar en eso, ¿no? De guiarlos, no imponerlos, ¿no es cierto? Pero si por alguna razón se me ha pasado la carrera o el examen de dispensación o el curso prefacultativo, hay otras opciones como las carreras técnicas, los institutos, ¿no es cierto? Y de hecho a muchas personas les ha ido mucho mejor con carreras técnicas que con carreras a nivel licenciatura, digamos, ¿no? Sí, es cierto. Y se han abierto espacios en el mercado laboral, pero el papá y la mamá tienen que jugar un papel importante en ese momento, porque dicen, no, es que al otro mes voy a volver, y ya se ha pasado el año. De hecho, ahora estamos en el mes de julio, ¿no? Y ya es año perdido. Así es, a lo que tú dices, evidentemente pensamos que para conseguir un trabajo, ¿no es cierto?, sí o sí tenemos que ser licenciados o doctores. No es verdad. Escuchen estas cifras. El 20% de las personas, hombres, mujeres que están trabajando actualmente, tienen formación superior, ¿no? O licenciados, o doctores, o másteres, lo que quieran. 20%. 14% un nivel medio de educación. Y el 64.3% un nivel bajo de instrucción. O sea que para conseguir un trabajo definitivamente no necesita necesariamente ser licenciado o doctor o lo que sea. Puede un nivel técnico incluso ocupar cargos ejecutivos, gerenciales, ¿no es cierto? Si acaso esa persona como tal ha demostrado la capacidad para estar ahí. Puede estar un estudiante universitario, académico, licenciado o doctor con maestría 1, maestría 2, 3, 4, o ser un inferior de un técnico, porque definitivamente no es solamente el grado académico el que te va a decir a ti que tienes la capacidad para dirigir una empresa o no, es la persona. Por eso yo insisto mucho. Muchos chicos creen que porque no van a entrar a la universidad o van a ser licenciados o doctores, están sacrificando gran parte de su vida. Y no es así, muchachos. No creamos que con un título de licenciado o doctor tenemos la vida hecha. Puede ser un título técnico, puede ser un título medio,
Pero si ustedes están convencidos de que quieren ser alguien en la vida, definitivamente lo pueden lograr. Tengo muchos ejemplos, incluso acá adentro. Tú, Rosemary, como ex jefa de carrera de comunicación social, ¿cómo has visto a todos tus estudiantes? Hay muchos abandonos de las carreras, mucha gente que a veces incluso hasta en cuarto año abandonan la carrera. Entonces, ¿tú has visto muchos de esos casos? Sí, hay varios factores, ¿no? Quizá uno de los factores es el tema económico, ¿no? Que hace rato lo hemos abordado, porque nos guste o no, la educación es una inversión, ¿no? Y a veces hay estudiantes que se frustran y lo dejan ahí, dicen voy a trabajar y voy a volver al año. Pero pasan 2, 3, 4 años, no vuelves y dices, hola, ¿cómo estás de tanto tiempo? ¿Dónde estás trabajando? Ah, yo sigo con mi negocio. ¿Y tú? Ah, yo ya soy licenciado. ¿Tú no has salido? ¿No? Entonces, y hay una susceptibilidad de decir, ¿yo qué he hecho con mi vida? ¿No? Entonces, aquí el tema es importante. Cuando no hay dinero, no es que la vida se te ha terminado, ¿no? Yo pienso que hay nuevas oportunidades de trabajo. De hecho, ahora yo tengo muchos estudiantes que trabajan y estudian, ¿no? Y no ganarán el mejor sueldo. De hecho, ni siquiera muchos de ellos ganan el salario básico que supera los 1.800 bolivianos, pero ellos dicen que a mí me paguen tanto, no voy a decir el monto, ¿no? Dicen que me cubran mis pasajes y mis fotocopias, está bien, porque yo quiero terminar mi carrera. Y es una convicción y compromiso con uno mismo, pero no todos tenemos ese compromiso. Y hace rato hablamos de la autosuperación y solo va a depender de uno y de nadie más. No, definitivamente todo parte por ahí. Y quitarnos además algo que creo ya está tan enraizado en los profesionales bolivianos, el sentido de pensar que cuando salgamos profesionales vamos a conseguir un trabajo. Yo no hubiera querido conseguirlo, porque me hubiera obligado, te soy absolutamente sincero, me hubiera obligado a desarrollar toda mi creatividad para hacerme yo mismo una unidad productiva, comenzar a hacer quizá mi propia empresita, comenzar a crecer individualmente. No pensemos que cuando salimos profesionales vamos a sentirnos realizados únicamente consiguiendo un trabajo donde posiblemente no van a ser del todo justo con nosotros. Alguien me decía, bueno, los dependientes solo trabajan para ser ricos a los demás, ¿no es cierto? Sacrificando su futuro, sus ideales. Así que hay que desarrollar la creatividad. ¿Tú qué dices, Cecilia? Coincido, hay que desarrollar sin duda, porque bueno, es algo tan personal que nadie lo va a hacer por uno. Pero es un error muchas veces pensar que la única vía de ascender, de crecer, es a través de una institución, ¿no? Entonces la toma la institución como si nos estuviese haciendo una especie de favor, ¿no? Qué bien que me han contratado, más bien les he ganado a los demás. Pero en realidad no, si me quedo atrapado en ese pensamiento, me hundo con el pasar del tiempo y alguien más crece por mí y crece en el sentido de lo que yo hubiese querido hacer, ¿no? Entonces hay que tomar con mucha cautela realmente las cosas. Todo trabajo es un intercambio de servicios, no un saber que tengo por una remuneración económica, punto, nada más. Pero se lo toma de forma distinta, ¿no? Y la sociedad muchas veces ayuda, ¿no? Con esto que mencionaban, ¿dónde estás trabajando? En tal lado. Bueno, yo estoy trabajando en tal otro, ¿no? Entonces hay muchos miramientos en ese sentido y la persona se aferra a eso y se olvida de la autosuperación, ¿no? De poder hacer algo más, no por mí, de poder crecer, de poder tener algo. Ahora, lo que mencionaban con respecto al tema del famosísimo año sabático, ese es un punto en conflicto muchas veces, ¿no? Porque si bien la persona dice, bueno, hasta poder tener un monto económico, retomar mis estudios, hasta poder tener una idea más clara, incluso saliendo del bachillerato, me tomo un tiempito. Y es lo peor que se puede hacer, ¿no? Cuando una persona está en un emprendimiento, diríamos, estoy subiendo una cuesta, si descanso, me va a costar muchísimo retomar, ¿no? Entonces, hay que tomar cautela siempre con cada decisión. No, coincido contigo, yo no estoy nada de acuerdo con ese año sabático. No vas a decidir bien en un año lo que puedes decir en 1 o 2 semanas, no le vas a dedicar más tiempo. Hay otro factor ya para cerrar. Algo bien puntual, ¿no? Otro elemento es el tema de la paternidad en etapa universitaria, ¿no? Que a la hora de la verdad, uno dice, no, yo voy a seguir con el hijo, con los hijos, y hay gente que sí, ¿no? Pero también hay gente que lamentablemente no. Claro. La gran mayoría, ¿no? Sí. Bueno. Pero ahí, perdón, el dinero
la paternidad, maternidad, cualquier factor realmente tendría que ser algo totalmente secundario si la persona realmente tiene el deseo. Eso tendría que ser lo primordial. Exacto. Tengo el deseo, lo logro. Si no, voy a encontrar un sinfín de excusas, que mi hijo, que la plata, que etcétera. Exactamente. Esa es la lo que palabra, decía, ¿no? excusas. Gano lo mínimo, lo que sea, y bueno, ya, pero tengo algo. No, hay que pensar siempre en ir para adelante, lo más lejos. Tenemos una sola vida, por Dios. Rajémonos, como decimos acá los collas, ¿no es cierto? Para llegar hasta lo último y nada de descansar y demás cosas. Bueno, quiero agradecer a nuestras invitadas esta noche. Cecilia Bandín, psicóloga, Rosemary Halcón, docente de comunicación social, ex jefa de carrera en una universidad privada. Muchas gracias, Rosemary, qué gusto haberles tenido a ti en esta hora 23. Agradecida, sin duda. Como mencionaba a un inicio, siempre se puede compartir un momento muy ameno, así que muchas gracias. No, sin duda. Muchas gracias a ti, Víctor. Más bien decirles que toda institución requiere de una variedad de ramas profesionales, economistas, sociólogos, comunicadores, ingenieros. Así es. Entonces, todas las carreras tienen mercado laboral. Lo importante es que a la persona que ha elegido la carrera le guste. Y si no le dan trabajo y no consigue trabajo siendo un profesional, sencillamente agudice su creatividad y propóngase algo, haga lo suyo, quizá más grande que esa empresa que hoy le ha negado el trabajo. Muy bien, vámonos a una pausa y ya retornamos con el tercer bloque de Hora 23. Les dejamos con las redes sociales. Hemos tenido gran participación de las personas en redes sociales. Los jóvenes nos han expresado sus dudas, nos han contado sus experiencias y ahora yo le propongo ir a ver una vez más la pregunta en la que usted tiene que participar. ¿Cuál cree usted es el factor más influyente a la hora de decidir qué carrera estudiar? A, herencia de los padres de familia. B, perspectiva en el campo laboral. C, capacidad intelectual. D, vocación. O E, por amistad. Vámonos al último corte de este. Leibas, el invierno te trae propuestas nuevas para ti y toda tu familia. La mejor opción siempre la tendrás en la mansión de la moda. Leibas, quinto nivel del Shopping Norte. Tercer bloque de Hora 23, ya tenemos nuestra torta de resultados de la encuesta lista, Mariel. Así es, resultados listos. ¿Cuál cree usted es el factor más influyente a la hora de decidir qué carrera estudiar? Un 33% de nuestros seguidores dijo la perspectiva en el campo laboral, 28% capacidad intelectual, 22% vocación, 11% herencia de los padres de familia y un 6% por amistad. Antes de irnos, mandar un gran y especial saludo al municipio de Irupani, ubicado en la provincia Sudyungas del departamento de La Paz, que nos han recibido de manera tan cálida este fin de semana. Esta semana vamos a tener una sorpresa con ellos. Muy buenas noches, Bolivia. Bueno, buenas noches, Mariel, y un abrazo grandote a Irupana. Bueno, a ver. Tan lindo, Irupana. Todas las variables que hemos señalado respecto del qué, cómo elegir o qué tomar en cuenta para estudiar son válidas. Pero lo más importante, y quiero ser machucante en esto, por favor, sea cualquier valor que ustedes tomen en cuenta para tomar una decisión. Lo más importante, si quieren triunfar en la vida, tienen que hacer más que los demás, sacrificarse mucho más, meterse en la cabeza que nada viene caído del cielo, sino con mucho sacrificio. Estudien lo que estudien, les guste o no, sacrificio. Y continuar la carrera sin descanso, porque entre descanso y descanso podemos realmente desviar el camino, lo cual es muy perjudicial y en muchas ocasiones es difícil retomar. Mañana, otro tema más, estaremos hablando del grooming, que es aquella tendencia de aquellos videos sexuales que a veces se hace con los niños. Y uno no se entera. Tema fuerte, lo trataremos con la mayor delicadeza y prudencia. Atentos, padres de familia.